De nuevo, bienvenidos a todos por esta celebración muy santa, muy jubiloso. Bienvenidos, yo sé que hay visitantes aquí, familiares y amigos de nuestra parroquia, de nuestros feligreses. Bienvenidos a todos, los que están aquí por la primera vez, los que están aquí por la primera vez en un gran tiempo y los que están con nosotros todos los domingos. Bienvenidos a todos por esta celebración. Vamos a hacer algo hoy que hacemos aquí en la parroquia Santa Ana de vez en cuando, y eso es dar una serie de homilías. Es decir, varias homilías sobre el mismo tema que nos permiten profundizar en ese tema. Y hoy comenzamos una serie de homilías que llamamos la Sagrada Familia. Hoy, los próximos fines de semana, vamos a mirar a la Sagrada Familia y cómo podemos imitarlos en nuestras familias. La lectura del Evangelio de hoy da poquito atención en la experiencia de San José. Y San Mateo, aún más, en su cuenta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, da mucha atención en San José. Y por eso hoy vamos a enfocar en San José y cómo los padres de familia, cómo los esposos pueden imitarle en sus vidas. El domingo próximo es la fiesta de la Madre de Dios y por eso vamos a enfocar atención en María y las esposas y madres de la familia. Y el siguiente domingo es la fiesta de la Epifanía y vamos a dar atención en la familia en general. We're starting today a series of homilies on the Holy Family and how we can imitate them. And just as a note, this whole homily is available in English on our YouTube page, St. Anne Broadcasting, and on our Facebook page as well. If you want to listen to this homily, just in English. Pero hoy quiero hablar un momentito solo a los maridos y a los padres de familia que están aquí presentes. No necesitan lavar la mano, pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes piensan que no son la persona más santa o más religiosa o lo que ora más de su familia? ¿Cuántos piensan que no son la persona más santa o más religiosa en su familia? Posiblemente aún piensan que eres el menos santo o el menos religioso o el que ora menos. ¿Usted a lo mejor piensa así? Pero San José no solo lo pensaba, sino que él lo sabía. Él sabía que era la persona en su familia menos santa. Saint Joseph knew that he was like the least holy person in his family. And I know a lot of men sometimes can relate to that. Maybe when we're in religious settings or we're here at church, maybe we don't feel quite as at home as women do, as our wives do, as our mothers do. Saint Joseph knew that all the time. San José sabía sin lugar a dudas que no era digno de la responsabilidad que Dios le había dado. No era digno de tener a María bajo su techo. Y por eso su primera reacción fue tener miedo de la responsabilidad. Pero a orden de Dios dejó de tener miedo. San Mateo describe su reacción y la conversación que él tenía con un ángel. San Mateo dice que cuando San José oyó que él debe aceptar a María como su esposa y su niño como su propio niño, el ángel dijo a José: José, hijo de David,
no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Esta no dudas significa no tengas miedo. Primero, notamos que el ángel le dice a José que no tenga miedo. Dios solo nos dice que no tengamos miedo cuando en realidad tenemos razones para tener miedo. Dios intervino para mantener a María libre del pecado en el momento de su concepción. Y María ha vivido toda su vida en total fidelidad a Dios. Y ahora José tiene la responsabilidad y la tarea de ayudarla en preservar su perfecta inocencia. Y también Él será el Padre del Hijo Eterno, el Padre del Hijo Eterno de Dios. Él sabe que Jesús le obedecerá y sabe que Jesús puede hacer cualquier cosa. Imagínense la tentación de abusar de ese poder. Y qué terrible sería si José violara esa confianza. Él tiene razones para temer, pero Dios le pide que ponga ese miedo a un lado, porque ha sido elegido. You know, when Saint Joseph finds out that Mary has conceived by the power of the Holy Spirit, his first response, he's afraid. He's afraid of that responsibility, and with good reason. Because he knows she's perfect. God preserved her from sin from the moment of her conception. All throughout her life, she's maintained perfect innocence, and now Joseph has the responsibility of guarding that innocence. And imagine the temptation, to have a child, Jesus, who will obey him and who can do anything. Imagine the temptation to abuse that power and to abuse that authority. But God sends the angel to tell him, do not be afraid. Do not be afraid. Because it doesn't matter that you're unworthy. What matters is that you are chosen. Y en las palabras del ángel, en segundo lugar, notamos que el ángel le dice a José que realmente tiene esa autoridad. El ángel continúa, María, ella dará a luz un hijo y tú, José, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él dice que María dará a luz un hijo, pero es la responsabilidad de José a darle su nombre, Jesús. Nombrar a un niño es el trabajo de los padres. Y en la antigua cultura judía es específicamente el trabajo del padre de la familia. Al decirle a Jesús que nombre a Jesús, Dios le está diciendo que sea un verdadero padre para Jesús. When the angel then follows up and tells Joseph that, Mary's going to have a child, but you are to name him Jesus. That's a sign of his authority. It's a real parent. The parent has the right to give the child the name. Joseph, he's not the biological father of Jesus. He's his foster father, but God, by telling Joseph to name Jesus, rather than telling Mary to name Jesus, but by telling Joseph to name Jesus, God is saying, Joseph, you have this authority in this family. You have the authority. Tú tienes la autoridad en esa familia. Es un gran honor y una gran responsabilidad. Pero José confía que Dios no le pediría que lo hiciera si Dios no iba a estar con él a lo largo de todo. Dios hace lo mismo con cada hombre. Cuando Dios
llama a un hombre a casarse con una mujer, Dios mira a esa mujer. Dios mira a esa mujer a quien ama mucho, a quien ama apasionadamente. Luego se vuelve hacia un hombre y le pide que cuide de ella. Y del mismo modo, cuando una pareja trae niños al mundo, Dios mira a estos niños, a quienes ama apasionadamente, y los confía a los cuidados de sus padres. Así que los hombres en sus familias en la casa, o como yo, en la familia parroquial, hombres, nosotros tenemos este gran honor y responsabilidad. Y por eso queremos preguntar, ¿cómo imitamos a San José con el uso de esta autoridad? Y voy a darles 3 cosas para imitar a San José. You know, St. Joseph was given this great authority. God, you know, when God calls a man to marry a woman, he looks at this woman whom he loves so much, whom he loves so passionately, and he asks a man, her husband, to care for her. And when children come into the world, God looks at these children who are so precious to him, and he asks that couple led by that man to protect them and to lead them in holiness. It's a great responsibility, a great responsibility. And so we want to ask the question today, how would St. Joseph do it? How would St. Joseph do it? I'm going to give 3 things that we men can do to imitate St. Joseph in our families, whether for me in a parish family or for each of you in your families at home. Esas 3 cosas. Primeramente, y el más importante, dirige a su familia en la oración todos los días y en ocasiones especiales. Dirige su familia en oración. Los niños deben ver y oír a sus padres ser hombres de fe. Al final de la celebración del bautismo, rezamos esta oración por el padre del niño. Que Dios bendiga al padre de este niño. Él y su esposo serán los primeros maestros de su hijo en los caminos de la fe. Que sean el mejor de los maestros, dando testimonio de la fe por lo que dicen y hacen. Así que esta tarea es compartida por ambos esposos, pero cae bajo la dirección del padre. ¿Cómo podría hacerse esto? Maridos y futuros maridos, cuando llevas a tu esposa o a tu novia en una cita, empieza a hacer una oración para que Dios bendiga ese tiempo juntos. Esposos, pídele a tu esposa que se reúna contigo una vez por semana para tener un rato un poco más largo de oración juntos. Por los padres en la familia, hay muchas buenas costumbres y yo sé que muchos de ustedes tienen buenas costumbres en sus familias para orar con sus niños, con la familia. Posiblemente es rezar el rosario diariamente o cada semana. Posiblemente es orar un Padre Nuestro en la mañana antes de todos salen de la casa. Posiblemente es bendecir a todos los niños con la señal de la cruz en su frente antes de dormir. Hay muchas posibilidades, muchas costumbres muy buenas. Ustedes pueden dirigir la oración de acción de gracias antes de la comida, o si desea que los niños se turnen para dirigir la oración, tú, padres, tú puedes ser quien invita al niño, ya que lo están ayudando a llevar a cabo su responsabilidad. Hay muchas costumbres muy valientes. Todas esas cosas son
son lo suficientemente simples y cortas para hacerlas todos los días y en ocasiones especiales se puede hacer algo más. Usted puede inscribirse para recibir el santuario peregrino en su casa y dirigir la familia en las oraciones durante la semana, o en la celebración de la Navidad antes de abrir los regalos o antes de tener la cena. Ustedes pueden dirigir una oración en acción de gracias por todos sus regalos por el año pasado. Durante en 2 semanas, en la fiesta de Epifanía, daremos los paquetes para la bendición de las casas. Hombres, guíen la oración que se hacen en la familia pidiendo la gracia de Dios para el nuevo año. Y durante el transcurso del próximo año trataremos de hacerles saber de otras maneras especiales y tradiciones para orar como una familia. You know, there are many different things that men do to lead their families in prayer. Maybe it's, leading an Our Father in the morning, or blessing children before they go to bed with the sign of the cross on the forehead, leading a family rosary. In a couple of weeks, on the Feast of the Epiphany, we're going to give out house blessing kits. And the prayer that's done in there and that rite for blessing the house is to be led by the father, by dad. I'm asking God's blessing upon his family, upon their home for the new year. And throughout this next year, we're going to try to just let you know about other beautiful customs that people do to pray as a family. But the first is to direct your families, to lead your families in prayer every day and on special occasions. The second is to protect them from evil. El segundo es protege a su familia del mal. En 2 semanas escucharemos cómo San José hizo grandes esfuerzos para mantener a su hijo seguro. Cuando Herodes ordena la matanza de todos los niños, San José huye a Egipto y permanece allí durante varios años. Muchos hombres, muchos de ustedes, invierten tiempo y dinero asegurándose de que las puertas y las cerraduras sean seguras, pero permiten grandes amenazas en sus hogares a través de la televisión y del Internet. En el Internet, especialmente en los celulares, todo está disponible, todo. Pero los niños y los jóvenes, ellos no tienen la madurez suficiente para hacer frente a todo. Si no sabe cómo controlar y limitar esas cosas, aprenda cómo se hace. Envíeme un correo electrónico, un email, y yo puedo enviarle algunos recursos. And the second is to protect our families from evil. Many men spend a lot of time and a lot of money making sure their houses are secure. The doors are locked and the windows are safe. But then allow all kinds of evil into their homes through television and internet. Fathers, we need to protect our children from those things. If you don't know how to do that, if you don't know how to control or limit access to what's available, let me know. I can point you to some resources or learn how. But it's very important, very important. And finally, as men, we need to study the example of other men. Nosotros debemos estudiar el ejemplo de hombres santos. San José habría estado muy familiarizado con su tocayo, el José del Antiguo Testamento, que fue vendido como esclavo en Egipto. San José sabía que Dios había salvado a su pueblo guiando al José del Antiguo Testamento a través de sueños. Y así
que cuando Dios comienza a guiar a San José a través de sueños, Él sabe cómo responder. Ha habido grandes mujeres en la historia del mundo, pero los hombres imitan a los hombres y se inspiran en los hombres. Cuando los hombres ven a una mujer ser virtuosa, piensan, eso es genial, está bien, ella puede seguir haciéndolo. Pero los hombres, cuando los hombres ven a un hombre ser virtuoso, piensan, yo quiero hacer eso. You know, men, we need to learn from, study and learn from, and be inspired by other holy men. When we see women acting virtuously, we think that's great, they can keep doing it. But when we see other men acting virtuously, then we want to imitate them. Unfortunately, our society, especially television, gives us so many bad examples of men who are really little boys in big bodies, who don't know how to love their wives or to parent their children. Desafortunadamente, nuestra sociedad no nos da buenos ejemplos de hombres. La televisión y las películas están llenas de chamacos con cuerpos de adultos que no viven virtuosamente, que no respetan a sus esposas y que no saben cómo ser padres. Los hombres, cuando llenamos nuestras mentes con malos ejemplos, empezamos a seguir esos malos ejemplos. Esta próxima Cuaresma vamos a comenzar un programa aquí llamado Hombres de Kepen. Quiero mostrarles de uno de esos videos. El programa, sus videos están en inglés, pero creo que las otras cosas, los libros y etcétera, están trasladados y podemos tener grupos bilingües por ese programa. Pero es una oportunidad por los hombres a estar inspirados por este sacerdote de nuestra diócesis, Padre Imo Capán. Y voy a mostrar este video en primer lugar para informarles sobre este programa, pero aún más, quiero que ustedes noten cómo estos hombres han sido inspirados por el Padre Capán. Yo personalmente conozco a todos los que están en el video y puedo decirles que sus vidas han cambiado porque han sido muy inspirados. I'm going to show here a video, and the video is in English. It's for a program that we're going to be starting here in Lent called Capen's Men. And it's an opportunity for men to get together and to be inspired by this great man that we celebrate in our diocese, Father Imo Capán. What I want you to know, I'm showing the video to give you an idea of what's going to be going on in the program. But even more, I just want you to see how the men in this video have been inspired by another holy man. I am going where I always wanted to go. And when I get up there, I will say a prayer for you. These were the last words that Father Capen spoke to his men. These were the words that those men left that prison camp in Korea and brought back to the United States. These words have served as a source of hope for people for many years. I think the whole thing about hope and inspiration is so exciting. The Father Capen's story that really touches my heart was when Father Hatzi was talking about the suicidal tendencies that men would have in the camp when they just didn't care anymore. And they're ready to quit. And the means they would use is they'd quit picking the lice off their bodies. The lice were a real problem. Dr. Sidney Essenson
told me or explained to me, he said, a lot of the men up there committed suicide. And he said it was very easy for them to commit suicide. He said all they had to do was to quit picking lice off their body. He said time and time again, Father Capon would be there to try to instill hope in these men. He said those that were not able to do it themselves, he said those that were suffering from extreme cases of dysentery or those that were having other medical issues and couldn't do it themselves, he said Father Capon would go and do it for them. He said he insisted on the men realizing that they were going to be able to get out of there alive. I think that when the men were in the POW camps, obviously they felt hopeless. I mean, they would never be out. They might as well just die. And I think that that's a pretty dire strait to be in. And I think hope has two really big problems. One is despair, and the other one is presumption. The problem with despair and presumption is they look like opposites, but they're actually the same problem. It's something about me, and it's not about God. So hope sits right in the middle. Hope gives us a real confidence. The traditional symbol of hope is an anchor, which is interesting. It's an anchor. So what does an anchor do? An anchor holds the boat down so that when the storms come, the boat stays. The tide comes in, the tide goes out, and the boat stays. It anchors us down to a real reality, but at the same time, it allows us to look up. The virtue of hope, as we've all seen, is a tough virtue because you live in a world that is contrary to everything this virtue calls out in us. We saw the stories of Father Capon, where moment after moment in the prison camp he gave hope. I would venture to say if you went to Pilsen, Kansas when he was a child, they'd say he gave hope there as well. I'd say if you went to the times where he was in school, they'd say he was a Esos hombres son inspirados por el ejemplo de Padre Capon. Y todos nosotros, hombres, necesitamos buenos ejemplos, ejemplos santos para imitar. Y este es un muy excelente. Ese programa empieza en la Cuaresma, pero ahora estamos planeándolo y si están interesados, pueden inscribirse en línea para ayudarnos en decidir en el horario del programa. So this program will begin in Lent, and any men who are interested in it, encourage you to go to our website. You can get more information there, but also let us know when would be a convenient time for you, for this group to meet, as we're working on setting the schedule for that program. But for all of us, men, we need to lead our families in holiness and prayer, to protect them from evil, to be inspired by the example of other men. Por todos nosotros, hombres, debemos dirigir a la familia en oración, proteger la familia del mal y estudiar el ejemplo de los hombres santos. Y hoy celebramos un hombre muy santo, San José, y pedimos sus oraciones, su intercesión por nosotros. Y pedimos especialmente la misericordia del Padre de todos, nuestro Padre Celestial. Dios Padre, ayúdanos hoy en esta celebración de la Navidad. Te damos gracias por su presencia en el mundo, por su presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por darnos el ejemplo de San José y por llamarnos a imitarle en nuestras familias. Dios, por esta celebración, ayuda a todos los hombres aquí y ayuda a todas las personas aquí para imitar el ejemplo de la Sagrada Familia y vivir en santidad y en gozo y en alegría. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.